Hola, de nuevo bienvenidos a esta serie de Mirador Universitario sobre Ingeniería en Sistemas Biomédicos. En la sesión de hoy platicaremos sobre un área que es importantísima y fundamental, que es la instrumentación biomédica y también la imagenología. En la primera parte de este programa comentaremos sobre qué es la instrumentación biomédica, qué son, cómo son, para qué sirven los sensores que se utilizan en el cuerpo humano, que los médicos utilizan para podernos diagnosticar, para saber cuál es la situación que tenemos nosotros interna. Gracias a esta información, los médicos pueden seguir sus procedimientos de una forma mucho más clara, mucho más certera, para estar así seguros de que lo que están haciendo está causando los efectos necesarios y deseados en el cuerpo humano. En la segunda parte del programa de hoy platicaremos sobre imagenología. La imagenología médica es un área sumamente importante en la que no solo están los rayos X, sino también las tomografías y muchas otras imágenes que se obtienen del cuerpo humano, que son procesadas muchas veces en forma automática para ayudarnos a nosotros como pacientes, a los médicos, a los investigadores, para saber qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo gracias a estas tecnologías que permiten observar la situación interna y externa del cuerpo humano. Toda esta información se puede procesar en forma automática o semiautomática, facilitando con ello el diagnóstico de nuestras enfermedades y nuestra situación corporal. Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen en este espacio de la Coordinación de Universidad Abierta y de Educación a Distancia para acercarnos a esas distintas áreas que nos ofrece el quehacer universitario. Seguimos con la serie Ingeniería en Sistemas Biomédicos y, como ya escuchamos al inicio, al doctor Jesús Manuel Dorador González, jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, hablaremos y seguiremos adentrándonos en una de las tres áreas de especialización de esta carrera que ofrecen en la Facultad de Ingeniería en colaboración directa con la Facultad de Medicina de la UNAM. El día de hoy efectivamente hablaremos sobre instrumentación biomédica e imagenología médica, hablaremos desde sus conceptos, sus principales áreas de aplicación en el área clínica, también de sus procesos de investigación y del desarrollo tecnológico. Lo invitamos a que haga junto con nosotros este programa y se ponga en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación, ya sea redes sociales, nuestra página en internet o nuestros números telefónicos. Y para hablar sobre este interesante tema tenemos el día de hoy a dos especialistas en el tema. En primer término, saludo al doctor Miguel Cadena Méndez. Él es investigador del Centro Nacional de Instrumentación e Imagenología Médica de la UAM Iztapalapa. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Rosa. Y también saludo al doctor Luis Jiménez Ángeles, profesor del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues hemos hablado de las generalidades de esta carrera, de esta nueva propuesta universitaria, de las áreas de especialización y qué es lo que la hace tan atractiva y qué es lo que la hace a la vez tan compleja. Una de estas áreas es efectivamente la instrumentación biomédica y me gustaría que empezáramos por ahí. ¿A qué nos referimos específicamente con esta área que se imparte en la Facultad de Ingeniería, Luis? Sí, bueno, instrumentación biomédica es una rama de la ingeniería biomédica, es un campo de estudio dentro de ingeniería biomédica que esencialmente trata sobre la tecnología que permite monitorear, visualizar, registrar, almacenar y controlar diversas variables fisiológicas o parámetros fisiológicos. La instrumentación biomédica es muy amplia y prácticamente la podemos encontrar desde el consultorio de un médico, en un laboratorio clínico, en prácticamente todas las áreas de un hospital y también en centros y universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico. Al hablar de una instrumentación biomédica es un concepto muy amplio donde participan y colaboran muy estrechamente médicos, enfermeras, ingenieros y prácticamente todo el personal involucrado en la atención a la salud. Que requieren muchísimos procesos. ¿Dónde empieza y dónde termina? Digamos, en la parte práctica. Desde el principio de diseño, de identificación de la necesidad, Identificar la necesidad del problema.
diseño, el prototipo, la validación del instrumento, hasta llegar a una etapa de comercialización. Tomando en cuenta todos estos procesos, estos pasos a seguir, ¿cómo se hace el desarrollo de un instrumento biomédico, Miguel? Empieza, como bien lo puntualiza el doctor Luis, empieza por definirse las necesidades. Y muchas ocasiones, en cuestiones médicas, la definición del problema no es sencillo porque por un lado está el personal médico y de enfermería, el personal paramédico, los que están en contacto directamente con el paciente, y por otro lado pues está el punto de vista del tecnólogo, ¿sí? Que el tecnólogo pues ve las cosas de una manera diferente a como lo ve el médico. A como lo vive el médico y el paciente. Como lo vive el médico, es correcto. Entonces ahí hay un conflicto permanente, pero precisamente la ingeniería biomédica, por ser una disciplina interdisciplinaria, multidisciplinar en general, tiene que tener el diseñador una sensibilidad al fenómeno fisiológico, al fenómeno clínico que se quiere identificar y de ahí extraer el problema, siguiendo la regla básica de la ingeniería, que si un problema se define bien, el 50% de la solución ya se tiene. ¿Sí? Y yo lo pondría en esos términos, muchos problemas no son de tecnología, no es electrónica, no es computación, no son problemas nanotecnológicos. El problema es la biología, la parte fisiológica, hacer un bien, que no se entiende muchas veces esa parte. Siguiendo con estos procesos, ¿qué tan complicado es justo entender desde la parte ingenieril? Porque efectivamente tienen formación que tiene que ver con cuestiones médicas desde un inicio, justo para entender dónde va a ser aplicado, digamos, a dónde es el término final de todo ese trabajo de investigación. ¿Cómo es que un ingeniero involucra estas dos áreas, no tanto en la parte física, en la parte de llegar a acuerdos, sino en la parte conceptual, en la parte muy individual? Yo creo que un ingeniero biomédico debe de tener y formarse y tener mucha experiencia en relacionarse con distintos actores. Por ejemplo, entender perfectamente el lenguaje y cuál es la necesidad del clínico, que es el principal usuario, ¿sí? También la necesidad del paciente. ¿Qué necesidades tiene el paciente dependiendo de la región, del país? ¿Sí? ¿Qué necesidades tiene el Sistema Nacional de Salud? ¿Bajo qué condiciones está? Si es un sector público, si es un sector privado. En fin, el ingeniero biomédico debe estar en constante adaptación y crecimiento, tanto personal como profesional, que le permita evaluar y proponer ideas y soluciones tecnológicas en distintos campos. Hablando de esta apertura y de esta necesidad de escuchar y de tener una relación constante, porque se trata efectivamente de una multidisciplina, para desarrollar este tipo de proyectos ya sabemos, bueno, nos comentan, el primer paso es reconocer la necesidad, ponerse en contacto, ¿y cuáles son los pasos siguientes a la hora de desarrollar, de decir, de todas esas necesidades que se están presentando, cómo se resuelven, cómo se elige, de acuerdo quizá a las posibilidades que se tienen en la área de instrumentación? ¿Qué es lo que sigue? Voy a hacer una afirmación un poco difícil que se acepte, ojalá y la audiencia lo entienda. La ingeniería biomédica, si uno tratara de definirla, pues va desde la tecnología dedicada a la atención del ser humano, hasta la tecnología que se aplica en biología, ¿no? Entonces hay cosas que tienen que ser muy bien enfocadas desde el punto de vista de la necesidad, ¿no? Un ejemplo sería, imagínate, Rosa, que estás en un hospital y de repente alguien grita fuego, ¿no? ¿Qué tiene que salir del hospital? Pues van a salir primero los pacientes, ¿no? El personal que atiende a los pacientes, y toda la tecnología de soporte de vida. Y dice, ese es mi campo de ingeniería biomédica. A eso sáquenlos primero, dirían ustedes. Pero yo lo pongo en otro contexto también, difícil también para los médicos. Y bueno, pues ahora es mi discurso, después de muchos años de estar en el medio, de que el médico cura pacientes, el ingeniero biomédico cura poblaciones, con el aspecto de la tecnología, ¿no? Tenemos N ejemplos donde, pues gracias a diseños de instrumentos médicos, implantables, medibles, la medicina de la vuelta de la esquina es traer un conjunto de sensores
No hay por qué ir a los hospitales, ¿a qué va? 15 minutos de atención médica, ¿sí? A que le diga a uno, pues sígase por el mismo camino. ¿Cuál es el impacto de la consulta médica? Nuestras instituciones están saturadas. Entonces, mejor las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, de las comunicaciones, van a cambiar las reglas del juego. Desafortunadamente, los médicos van a tener que desaprender y aprender otra estructura. Sí, ahorita se invierte 4 billones de dólares en nuestro país para atender nada más diabetes, con una efectividad del entre el 5 y 10%. Efectividad del 5%. Sí, entonces quiere decir que los medicamentos, que las consultas no sirven, alguien no está haciendo su trabajo. Y como bien lo puntualizó el doctor Jiménez, pues el sistema de salud se tiene que ver en su completa dimensión. Y es importante que hablemos de esto. Vamos a seguir abordando este tema porque no solamente se trata de hacerlo, justamente de desarrollarlo, de preparar, de tener gente capacitada que lo pueda hacer, de tener la tecnología, de acercarla, de tener los recursos económicos que nunca serán suficientes porque evidentemente siempre se van necesitando nuevas herramientas, se van creando y se van conociendo nuevos objetos que son un objeto de estudio y entonces hay que darle seguimiento completo para ver cuáles son los retos, las posibilidades y qué se tiene o qué se puede hacer para que la efectividad se logre en un mayor porcentaje. Y justamente antes de continuar con esta charla, los invito a ver un ejemplo de instrumento biométrico creado por el doctor Miguel Cadena, esto en el Centro Nacional de Investigación en Instrumentación e Imagenología Médica. Volvemos aquí a Mirador Universitario, no se vayan. Este es el sistema MGM3, es el monitor de gases metabólicos. Lo que vamos a hacer ahorita es una pequeña prueba para ver la conexión y algunos resultados en el equipo. Como primer paso, vamos a colocar una mascarilla recolectora de gases al paciente. El estudio dura aproximadamente 30 minutos y lo que vamos a hacer, 15 minutos en el estudio se toman sentados y después 15 minutos el estudio se hace de una forma de pie. Y inmediatamente el sistema comienza a registrar los valores de los gases inspirados y expirados, principalmente oxígeno y CO2. Y empiezan a haber cambios en la parte del gasto energético, principalmente monitoreando 2 sustratos metabólicos como son los carbohidratos y las grasas. La pantalla despliega dos informaciones extras, que sería la parte del sistema nervioso autónomo, en la parte simpática y parasimpática, y la parte de la composición corporal en la masa grasa y la masa libre de grasa. Después de los 15 minutos sentados, el paciente se coloca de pie. Lo que buscamos es tener este pequeño estímulo que nos dé al sistema para observar un cambio en los valores del gasto energético. Esto buscando este pequeño estímulo principalmente en las piernas, que se encuentra la mayor concentración de músculo, y ver qué sustrato metabólico busca más el cuerpo, ya sea grasas o los carbohidratos. Una vez terminado el estudio, se deja de recolectar los gases y nos envía un informe completo del sistema metabólico MGM3. En conjunto, la técnica se conoce como análisis de la composición corporal funcional, que lo que hace es hacer las relaciones entre el sistema nervioso, el consumo energético, más la parte de la composición corporal. ¿Qué es esto? Podemos observar que una persona, su sistema nervioso autónomo simpático, envía la información suficiente para decir consume grasas o consume carbohidratos. Y el organismo en el equipo podemos monitorearlo y ver si en realidad esta información que manda el sistema nervioso autónomo se refleja en el consumo de sustrato que estamos viendo en el equipo. Esa información la podemos ver en el dispositivo. Algunas de las cosas que hemos visto con estudios que hemos realizado anteriormente es que las personas que están en un proceso que se conoce como prediabetes o la parte de insulinoresistencia, la información del sistema nervioso autónomo envía la información a la parte simpática que dice consume carbohidratos, pero cuando hacemos el estudio con calorimetría vemos que esta información no se da,
sino principalmente el sustrato metabólico que queman es la grasa. Hemos encontrado esa contradicción que se reporta en la literatura y lo podemos observar con los dispositivos MGM3, lo cual nos da la pauta que el equipo puede ver a las personas que son insulinoresistentes en fases previas y poder tener un diagnóstico previo. Actualmente el dispositivo está en una fase de prototipo 2. Lo que estamos buscando es construir un equipo con nuevos sensores, tecnología. Este prototipo que estamos viendo ahorita está construido con sensores del año de 2008. Entonces actualmente existen sensores mucho más rápidos, mucho más eficientes que pueden darnos una mejor calidad de medición. Estamos buscando esa mejora, estamos buscando hacer un equipo mucho más simple para poder tener acceso tanto a las personas que estén, equipos que puedan estar colocados en una estación del metro donde una persona sea tan rápido y tan eficiente el equipo que pueda llegar, conectarse, hacer su medición y tener un resultado en menos de 30 minutos. ¿Qué buscamos de alguna forma comercializarlo? Un kiosco de salud implantado en puntos estratégicos para que las personas puedan llegar, hacerse un estudio a bajos costos y empezar a hacer esa previsión de los efectos negativos que sufre el país. Entonces buscamos estudios rápidos, menos de 30 minutos, a precios muy accesibles. Son alrededor de 10 años de investigación, de prueba, de dedicación, de error también, de prueba y error, porque eso tiene que ocurrir necesariamente para que el resultado sea ¿cuál? ¿Cuál es el impacto, Miguel, en este caso en particular? Bueno, el impacto es tener una técnica que en 30 minutos y por 500 pesos se pueda diagnosticar el riesgo cardiometabólico. La persona se sienta, se para y en ese momento queda mapeado si sus cuádriceps tienen receptores insulínicos que funcionan o que no funcionan. Entonces, sin más trámites, sin estar haciendo plicometrías, sin estar haciendo entrevistas de cuáles son los hábitos de la ingesta, ni nada por el estilo, uno está viendo en poco tiempo cómo está trabajando la actividad autonómica del cerebro, cómo se están quemando los combustibles en el interior, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, y se relaciona con el somatotipo de la persona, o sea, qué tan gordito está o qué tan flaco. ¿Esto no es en particular para obesidad y diabetes, es para pacientes en general? Para detectar tempranamente los efectos negativos de la obesidad, ¿no? Donde se está gastando cualquier cantidad de dinero, porque pues viene obesidad, el ciclo empieza ahí, tiene efectos negativos, luego viene insulina resistencia, diabetes tipo 2, que es la que más afecta ahorita, y finalmente hay cardiópatas y nefrópatas. Un nefrópata cuesta 400, 500 mil pesos al año, mantenerlo con vida. Y entonces vendría la pregunta, ¿qué es medicina? Pues la medicina es preservar calidad de vida, no detener la muerte, ¿no? Digamos que en términos generales sería irnos en la vida en forma tranquila y de repente que nos cayéramos a un abismo y se acabó, ¿no? Digo, ese salto lo tenemos que dar todo, pero es muy lamentable pues amputar gente. Hay 70,000 amputaciones al año aquí, en Inglaterra hay 7,000 con un tercio de la población de nosotros, quiere decir que nuestro sistema de salud no está funcionando. Lo que se busca es eficacia, es el fin óptimo. Y ya nada más para terminar con esto, me llama la atención, me surge la duda de si después de todo este trabajo existe una conexión directa, digamos ahí visualmente, que nos lo permita ver, entre cómo funciona el cerebro, entre cómo funciona el organismo físicamente. Correcto, sí. Y bajo la premisa que no todo gordito está enfermo, ni todo flaco está sano. Entonces, ¿cómo distinguir, cómo concentrar los recursos del sector salud, aquellos gorditos que sí están en riesgo cardiometabólico? O sea, necesitan técnicas de tamizaje buenas, bonitas y baratas, rápido, el tiempo. Eliminemos los prejuicios en todos los niveles y no nos hacen ningún bien. Y hablando, bueno, retomando un poquito el proyecto, es importante, más bien la realización de esos proyectos se lleva a cabo justo gracias al perfil que se da en carreras como los de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué se busca? ¿Qué debe tener un universitario específicamente en esta área de la carrera de ingeniería? Es muy importante resaltar que el perfil
del egresado en Ingeniería en Sistemas Biomédicos es un alumno, es un ingeniero que principalmente tiene que ser útil a la sociedad. Es decir, que deba de proveer herramientas, técnicas y procesos innovadores que permitan mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. Además, también tiene un gran impacto en cómo hacer más eficiente, cómo hacer mejor el trabajo del personal que se dedica a la atención a la salud. Es decir, todos los conocimientos que específicamente el alumno de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Biomédicos tiene es integrar todos los conocimientos necesarios para poder generar un beneficio, desarrollar ideas tecnológicas que aporten un beneficio a la sociedad. Todo esto con un conocimiento amplio del problema, del usuario y del Sistema Nacional de Salud. Pero se tienen que desarrollar, aunque se tengan en cuenta todos estos conceptos que los veo un poquito a futuro, digamos, lo que se hace en las primeras carreras, ya nos las han platicado en los programas anteriores, es desarrollar esas habilidades, encontrarlas. ¿Qué tanto es posible desarrollarlas o qué tanto ya se deben traer ahí en la sangre? Evidentemente, en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos estamos trabajando en mucha vinculaciones directas con los hospitales, vinculaciones directas con las empresas de farmacéuticas y de tecnología médica. Los alumnos tienen una estancia bastante amplia en los hospitales y además la realización de proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios, nos permitirá forjar y darles las tablas suficientes a los alumnos para que puedan aportar estos beneficios que mencioné. Y entonces de ahí resulta vital el vínculo con esta facultad de medicina porque tienen todo que ver. Exacto. ¿Qué tan complicado es esto, el acercarte a esas áreas de estudio desde edades muy tempranas, que son los primeros semestres de la carrera? Sí, resulta un cambio importante, es un cambio trascendental en la formación de un ingeniero en sistemas biomédicos porque tiene que conocer todo el lenguaje, las actitudes y las aptitudes del perfil médico y convivir con ellos, hablar su mismo lenguaje, pero no nada más del perfil médico, también de un ingeniero en electrónica, muy especializado. También me parece que la parte de vinculación con las empresas, con la gestión administrativa, con la parte de logística hospitalaria, es de vital importancia, ¿sí?, para un ingeniero. Entonces, esto lo vamos a lograr a través, obviamente, de nuestros profesores en el departamento, pero también de la vinculación que se tenga con la Facultad de Medicina, con distintas facultades y con distintos institutos y centros de investigación. Un término que resulta indispensable en esta carrera es la tecnología y en esta área de formación, pero también es algo que no se puede separar de la parte humana, de la parte sensible, digamos. ¿Cómo entender la tecnología teniendo en cuenta el objetivo que se tiene? Adelante, Miguel. Rosa, estás dando la pregunta clave. Si me permites, así, y conste que lo dice un tecnólogo. ¿Sí? Hay que considerarlo. La tecnología, como bien lo dijiste, y lo estás diciendo de manera directa, es un medio, no es un fin. Un hospital es un medio, no es un fin per se. O sea, si tú ves un hospital, una infraestructura, ¿no? Hay calderas, hay cables, hay instrumentos de medición, pero nada más son medios. Y los tecnólogos muchas veces perdemos el piso por centrarnos en la tecnología, saber programar una computadora, hacer electrónica, saber tantas cosas que avanzan en el conocimiento día a día, pero la parte humana se nos olvida, la parte de para qué es las cosas. Y ahí viene, digo, las reglas desde el punto de vista de proceso son el cómo y quién, no importa, lo que importa es el qué. Entonces el qué se tiene que diseñar a base de mapear los beneficios, primero que nada, saber el mercado, a dónde está, si es en sujetos ancianos, si es en mujeres embarazadas, si es en niños, entonces cambia totalmente la visión y de ahí hay que definir beneficios, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer antes de siquiera saber electrónica? Que yo creo que es al revés de las cosas como nos enseñaron. Sí, a mí me enseñaron que era electrónica 1, electrónica 2, electrónica 3, fisiología 1, fisiología 2, mecánica 1, y
Y luego dice, bueno, ¿y para qué me sirve este conocimiento? ¿Qué hago con todos estos cajoncitos? Cuando las cosas son al revés, exactamente. Primero no son verticales, no es el fenómeno chimenea, sino es horizontal. Y uno tiene que ver el mercado, entender la sociedad, la parte humana, y entonces decir esos son los beneficios y de ahí echar a andar la máquina del conocimiento, de la generación del conocimiento. Y entonces todo se alinea. Y por ejemplo los dispositivos médicos en promedio tardan en desarrollarse desde el concepto hasta las pruebas clínicas, preclínicas, clínicas y precomercializadoras, toda la parte de regulación, ¿no? Ante COFEPRIS o ante la FDA, dependiendo del mercado que se busque, ¿no? Nosotros vivimos a un lado de un país que consume el 40 y tantos % de toda la tecnología del mundo. Del río Bravo hasta la Patagonia se consume el 2% de tecnología médica, equivalente a 20,000 millones de dólares. No ponemos las reglas del juego, no las imponen a consumir tecnología chatarra que fue mal diseñada para nuestras poblaciones, ¿no? Y justamente en esta búsqueda pues está la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, de La lograr visión, sí. Esta visión integral desde edades tempranas, desde los primeros niveles, para entonces lograr la eficiencia y buscar la eficiencia. No sé si se logre o qué tanto se logre, pero están en el camino. Pues hemos terminado la primera parte de este programa y despido con muchísimo gusto al doctor Cadena Méndez, investigador del Centro Nacional de Instrumentación e Imagenología Médica, UAM Iztapalapa. Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas y por gracias por compartir no solo los conocimientos, sino justo esto, la parte práctica del proyecto que ya vemos. Muchas gracias. Y regresamos después de la pausa para seguir conversando con el doctor Luis Jiménez. Tenemos mucho que platicar. Quédese con nosotros, seguimos aquí en Mirador Universitario. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación. Seguimos hablando de instrumentación biomédica. No se vaya. Hola, ¿qué tal? Están aquí en el Centro de Imagenología de la UAM Iztapalapa. Este es un laboratorio nacional entre el CONACYT y la UAM, y lo que tiene más importante es una serie de equipos de imagenología médica que se utilizan tanto para hacer investigación como para hacer docencia y para capacitación del personal. Resulta ser que hoy en día más de la mitad de todos los recursos tecnológicos para los hospitales se utilizan en imágenes médicas. Antes el médico palpaba y sentía y hablaba con él, y era un poco como dicen, el feeling, pero hoy en día vamos a ver qué es lo que se ve. A ver, sientes aquí durito, bueno, vamos a ver qué es lo que tienes ahí. Entonces la parte de imagenología es muy importante. Y una de las cosas que nosotros no teníamos en México era la posibilidad de tener equipos de imagen que pudieran ser usados para capacitación y para investigación. Entonces tenemos grandes instrumentos de imagenología. Los más importantes son los equipos de resonancia magnética, que serían uno de 3 Tesla para humano y para animales grandes. De hecho hemos metido hasta un chita para analizar la espina, y uno de 7 Tesla que tiene más de 100,000 veces el campo magnético terrestre para animales pequeños o para muestras, por ejemplo ratas. Hay muchos trabajos que se hacen en el estudio de obesidad en ratas, y estudio de fármacos y estudio de morfología, y para eso se utiliza ese. Tenemos un quirófano experimental, tenemos
un nuevo equipo que se llama un micro CT, un tomógrafo pequeño para complementar las imágenes del equipo de resonancia magnética, y vamos a estar montando una bioimpresora, una impresora de tejidos en tercera dimensión para hacer proyectos, por ejemplo, de crecimiento de tejidos. Y es una cosa que para ingeniería biomédica es nuevo, el ya irnos de la parte de instrumentación clásica a la parte de biología celular, biología molecular e ingeniería de tejidos. Ese es un campo que, por alguna razón, probablemente porque los ingenieros biomédicos saben un poquito sobre muchísimas cosas, ahorita está teniendo mucho auge. Igual aquí tenemos para docencia y para capacitación equipos de ultrasonido y equipos de medicina nuclear. Tenemos muchos estudios de metabolismo y grasa. Tenemos estudios con el Instituto de Salud Pública, con el Instituto de Nutrición, con la gente de nutrición de la UAM Xochimilco, donde se trata de ver cuál es la diferencia entre la grasa subcutánea y la grasa visceral. Y hay estudios que se están haciendo a largo plazo, 2 y 3 años, para ver cómo va evolucionando una población de estudiantes de algunas escuelas con el seguimiento de la dieta y el seguimiento, la dieta normal y el seguimiento de todos sus parámetros fisiológicos. Tenemos otros proyectos de instrumentación importantes, tanto de instrumentación mecánica como de instrumentación electrónica y de tratamiento. Por ejemplo, uno muy importante sería para un infarto cerebral, que estamos tratando de hacer en colaboración con empresas y con otras instituciones. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en Mirador Universitario en este tercer programa de la serie Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Seguimos hablando sobre instrumentación biomédica e imagenología médica. Como les decía antes de la pausa, recuerden que puede ponerse en contacto con nosotros para que nos haga saber sus dudas, sus comentarios, y nuestros especialistas seguramente las responderán. Seguimos conversando con el doctor Luis Jiménez Ángeles y saludo al doctor Óscar Marrufo Meléndez, doctor en Ciencias en Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Bienvenido. Gracias. Pues llegaste a la plática en muy buen momento. Hablamos ya en la parte anterior sobre instrumentación biomédica y nos queda pendiente ahí un tema del que hemos venido platicando, que es imagenología médica. ¿Cuál es la utilidad? Y bueno, yo diría en primer término, ¿en qué consiste? En términos muy particulares para que todos lo entendamos. Bueno, la imagenología médica siempre ha sido una parte de la clínica que no se había explotado tanto por falta de tecnología, principalmente en nuestro país. Ahora, gracias a la nueva tecnología, pues nosotros también nos tenemos que ir adecuando a esos cambios, ¿no? Tecnológicos. Ir corriendo atrás de la tecnología. Tenemos que ir ahí junto con la tecnología, y es una parte fundamental ahora la imagenología para un diagnóstico clínico y, claro, un seguimiento de los pacientes, ¿no? Generalmente se hacía la clínica con algunas pruebas a los pacientes, pero ahora se puede ver un poquito más allá con la imagenología y dar un diagnóstico más certero a los pacientes, ¿no? Cuando hablamos de imagenología, pienso evidentemente en radiografías. Claro. ¿Qué tanto más podemos hacer y qué tanto más pueden aprovechar? Claro. Luis. Los sistemas de imagenología son amplios y diversos, y existen aquellos que son mínimamente invasivos y aquellos que son no invasivos. El objetivo es no muy invasivos. básico. Son no invasivos. Okay. El objetivo es muy básico: obtener imágenes del funcionamiento y de la anatomía de cualquier órgano del cuerpo humano de forma no invasiva, ¿sí? Es decir, sin abrir el cuerpo y sin exponerlo. En este sentido, la resonancia magnética, la tomografía por computarizada, específicamente el uso de los rayos X, ya sea en una placa radiográfica o en un sistema de adquisición tridimensional, permiten o son los instrumentos de batalla de prácticamente todas las instituciones de salud, donde el donde el clínico hace su diagnóstico a través de lo que se conoce como medicina basada en evidencias. Es decir, ahí está la evidencia de que está funcionando. Eso ya no se puede cambiar. El órgano. ¿No hay error? ¿O qué tanto el margen de error es amplio? Sí, hay errores, ¿no? Pero se disminuye, o sea, incrementa la sensibilidad y la especificidad del médico en decir que está presente la enfermedad o la patología, o que no está presente, que también es muy valioso.
Oscar, yo dije algo, dije, correr, estar ahí corriendo detrás de la tecnología, y tú dijiste, no, estar junto. ¿Cómo se logra esto? Es decir, ¿qué va primero? Es decir, los malestares que también van aumentando, que cada vez se descubre algo nuevo, pero entonces es a raíz de la tecnología. ¿Me entiendes? Sí. ¿Entiendes mi pregunta? Mira, dentro de nuestra parte como ingeniería, lo que hacemos es tratar nosotros de ir al mismo par que la tecnología, para nosotros darle instrumentos, darles herramientas a los clínicos, y entonces decir, yo no voy a resolver el problema solo, la tecnología no lo va a resolver solo, pero en conjunto lo podemos resolver. Yo estando en la parte clínica es muy difícil hablar el lenguaje que habla el médico, pero sabemos que no vamos a llegar a hablar un lenguaje como el médico, pero nos defendemos un poco, ¿no? Tienen que tener argumentos para llegar a acuerdos. Claro, entonces esa es nuestra aportación. La tecnología, que yo sé sacar provecho de la tecnología, y que tú me des herramientas clínicas para hacer un conjunto y hacer un buen diagnóstico del paciente. Los beneficios están ahí, como ya nos lo dicen, a la vista. ¿Cuál es la utilidad funcional? Porque no solamente se trata de un diagnóstico, sino se tiene que hacer un seguimiento, una posible cura. ¿Cuáles son los pasos siguientes cuando ya se sabe, cuando ya se aprovechó para que esa imagen sea el punto de partida? Bueno, pero la parte clínica siempre ha sido esencial, la base, y nosotros tenemos que dar un seguimiento por parte de la tecnología. La tecnología y nuestra utilidad no significa que va a resolver problemas, pero sí nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más preciso. Aún con la tecnología más de punta, no se llega a tener un diagnóstico tan preciso, pero sí es una herramienta básica. ¿Cuáles son las características básicas de estos sistemas en ingeniería, en imagenología médica? Sí, bueno, primero hay que entender que no hay sistema perfecto, ¿no? No hay sistema perfecto, por lo tanto, el uso de cualquier sistema de imagenología depende de la utilidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para tener la mejor imagen anatómica, probablemente no sirva mucho la medicina nuclear, que es una modalidad de imagen más funcional. Okay. O al revés, ¿no? Si queremos ver el metabolismo, la formación, y darle seguimiento, por ejemplo, a un tumor, o el clínico tiene la necesidad de darle seguimiento a un tumor, entonces no le interesa mucho ver cómo es el tumor anatómicamente, sino cómo está funcionando metabólicamente. Entonces esos criterios definen los parámetros técnicos, ¿sí? Hay imágenes que son de muy alta calidad anatómica, pero no necesariamente la mejor calidad funcional. Está el concepto de resolución espacial, o sea, ¿cuál es la mejor imagen? ¿Con qué detalle puedo ver una imagen? Evidentemente la resolución funcional. ¿Qué tanto esa imagen me está mostrando el metabolismo de un determinado órgano? Y están las imágenes híbridas. Actualmente todos los sistemas de salud están apostando por tener imágenes anatómico-funcionales, ¿sí? Y en tiempo real. Y eso incrementa la posibilidad, incrementa la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico del médico. ¿Cómo se determina el uso de uno o de otro? ¿De acuerdo a qué? ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta? Y de acuerdo a la experiencia del médico. Evidentemente el médico guía y tiene la pauta para indicar alguna determinada modalidad. Mucho está dirigido por la experiencia que tiene, ¿no? ¿Qué experiencia tiene en el conocimiento de esa patología? Pero también está dirigido con respecto al avance tecnológico que hay en esa determinada modalidad. Por ejemplo, si actualmente la resonancia magnética, como bien lo sabe el doctor Marrufo, es una modalidad costosa, pero también es no invasiva y es de una alta resolución espacial y temporal. Por lo tanto, depende mucho del problema al cual se enfrenta el clínico y de las capacidades que le ofrezca esa modalidad en esa patología. Y aquí me parece importante, o me surge la duda de hablar justo de la contraparte. Es decir, ustedes hablan de la parte de ingeniería que tiene que adaptarse y que tiene muy presente ahí la cuestión médica. ¿Qué pasa con la cuestión médica? Que evidentemente es otra formación y que no están tan conscientes y que no es parte de su formación académica, esta parte de la tecnología, de lo que hacen ustedes. ¿Cómo llegan a ese acuerdo y a ese nivel donde tenemos que estar hablando los dos del mismo tema, aunque parezca que no nos interesa lo que hace el otro? Bueno, te voy a contar mi experiencia en el instituto. Mi experiencia en el instituto es justamente esa. Yo llegué hace algunos años y me adecué al lenguaje que ellos están hablando. Fue muy difícil para mí, pero más o menos lo llevo.
cuando yo ya agarré un poco de experiencia en este tema, entonces les dije, bueno, ahora viene la parte viceversa. Ahora yo les voy a dar clases. Exactamente. Entonces yo lo que hago es darle clase a los médicos. Una parte no tan profunda como la tomamos nosotros, pero sí una parte esencial que ellos sepan distinguir qué modalidad de estudio necesitan, ¿no? De acuerdo al funcionamiento de las distintas modalidades. Entonces yo les digo, mira, esta modalidad funciona así, con esto podemos ver esto. Esta otra modalidad funciona así y podemos ver esto. Entonces, así es como cerramos el círculo, ¿no? El interés también pues, es de nosotros, que nosotros seamos escuchados, seamos tomados en cuenta en una rama que no es la nuestra, ¿no? Que es un mundo muy cerrado de la parte médica, pero esa es la intención que nosotros tenemos, ¿no? Pero es importante justamente eso, entender cuál es el problema para no decir nada más estos señores no me entienden, no les interesa lo que hago, no hablamos el mismo lenguaje, entonces tienen una tarea extra que es justamente ponernos al nivel, no ponerse a nivel del otro, sino que estemos hablando el mismo lenguaje, dedicarle tiempo y un poquito de esfuerzo. Sí, claro, es muy importante, ¿no? Ellos llegan a veces con una idea, por ejemplo, en la parte de investigación, tienen una idea y dicen, pues es que no sé, o sea, yo quiero ver tal cosa, ¿cómo le hago? Entonces van y te buscan, entonces ya dices, bueno, al menos soy importante porque ya me están tomando en cuenta, ya estoy teniendo un nivel importante para ellos y entonces congeniamos, ¿no? Importante y necesario para lograr el objetivo común. Y justamente vamos a hablar antes de seguir conversando, vamos a ver un video que nos habla precisamente sobre la adquisición de un estudio de resonancia magnética. Vamos a conocerlo y volvemos aquí a cerrar Mirador Universitario. La resonancia magnética es una técnica moderna y no invasiva que permite obtener imágenes de alta calidad y gran precisión de distintas partes del cuerpo humano. Estas imágenes pueden durar entre 2 y 60 minutos y las obtiene un técnico radiólogo especializado, a través de un equipo de alta tecnología y un procedimiento que de manera general consiste en crear un campo magnético al enviar ondas de radiofrecuencia que interactúan con los átomos del cuerpo del paciente, mientras éste es rodeado con un imán de gran potencia. De esta manera, la mayoría de los protones de hidrógeno de los tejidos se alinean en la misma dirección y los átomos de hidrógeno resuenan a una frecuencia específica, emitiendo una serie de señales que son captadas, registradas, almacenadas y procesadas que dan como resultado una imagen. Al someterse a este procedimiento, el paciente debe evitar llevar consigo cualquier accesorio o dispositivo médico metálico, pues este podría interferir con el imán y afectar la calidad de la imagen, o bien el imán podría afectar el funcionamiento de dicho dispositivo. Gracias a las características de las imágenes que se logran con la resonancia magnética, esta se ha convertido en una necesidad especializada en el sector médico para detectar, valorar, evaluar y diagnosticar problemas neurológicos, oncológicos y patológicos, entre otros. Además, complementa otras técnicas de neuroimagen para constatar el deterioro producido por diferentes enfermedades, ayudando a realizar un diagnóstico diferencial. Ya que venimos hablando de esta adquisición de equipo para resonancia magnética, Óscar, me gustaría que nos explicaras justamente cómo podemos describir este proceso, cómo se puede cuantificar, cómo se puede poner al lenguaje del paciente que no tiene conocimiento, digamos, ni de ingeniería ni de medicina, para que sepamos de lo que estamos hablando y de lo que nos están haciendo además. Bueno, yo soy muy especializado en imágenes cerebrales. La rama biomédica es muy extensa, pero yo te puedo platicar un poco de mi experiencia dentro del área de neuroimagen principalmente. Como vemos en las diapositivas, tenemos diferentes tipos de imágenes que podemos adquirir, principalmente a lo que me dedico es la resonancia magnética. Podemos ver cosas estructurales. La resonancia magnética se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo, aunque es más funcional en el cerebro. A lo que yo me dedico es al cerebro, pero bien. Se puede hacer una imagen de cualquier parte del cuerpo. Perfecto. La resonancia magnética siempre se ha relacionado mucho con un estudio, como lo decía el doctor, un estudio caro, largo,
pero su funcionalidad es muchísima. Anatómicamente es el estándar de oro, pero también dentro del avance de la tecnología que nos ha permitido hacer la resonancia magnética es ir un poquito más allá, ver funciones metabólicas del cerebro, ver conexiones axonales del cerebro y entonces poder decir si ciertas áreas del cerebro están funcionando, no están funcionando, si tienen ciertas conexiones, si no tienen ciertas conexiones. Y esto es fundamental para una cirugía, por ejemplo, de un paciente. Tiene una tumoración y entonces le evaluamos cómo está el lenguaje, cómo está la memoria, cosas fundamentales, movimiento, sensibilidad, y nosotros le podemos también dar, muy integrales. Claro, por supuesto, para post-cirugía del paciente. Es decir, el cirujano va a planear una cirugía, va a decir, bueno, yo entro por tal parte del cerebro y voy a sacar el tumor. Y el cirujano no puede pensar o no se imagina qué áreas cerebrales, aún que todavía están funcionando bien, se las puede llevar en la cirugía. Entonces, esta planeación, conjunto de ¿cómo se llama? Estudios de profesiones, ¿no? Ayudan a una integración fundamental para el paciente. Entonces hacemos diversas técnicas como resonancia magnética funcional, tractografía, en las cuales vemos activaciones cerebrales, ya vemos conexiones cerebrales. Ya no solo la foto, sino cómo funciona. Exactamente. Luis, hablábamos en los bloques anteriores acerca del perfil de los estudiantes de la carrera, y aquí me gustaría que hablaras de cuál es el rol de los egresados de esta carrera, qué tienen que hacer específicamente en el área de imagenología médica. Claro. Si bien el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos aún no tiene el área de imagenología médica, sí se están dando cursos, cursos que puedan tomar ellos como opcionales, que les permitan conocer esta gran área. Es una área muy importante. Y me parece que el principal objetivo de darles estos cursos a nuestros alumnos es que tomen un rol muy importante en varios aspectos, es decir, que comprendan el paradigma de colaboración que hay en el área de imagenología médica. Este paradigma, como lo pueden ver en las diapositivas, consiste en entender la fisiología. ¿Cuál es la fisiología del órgano que se va a adquirir? Una vez que se conoce la fisiología, que se conozca la física de qué física voy a ocupar para adquirir el funcionamiento y anatomía de ese órgano. Después de la física, ¿qué instrumentos? La instrumentación necesaria para poder acoplar esa física con la instrumentación. Una vez que se conoce la instrumentación y se desarrolla la instrumentación, ¿cómo proceso la imagen para que el clínico tenga la información que le interese e incluso proponerle mayor información para hacer y mejorar su diagnóstico? Y después aplicar técnicas de intervención. O sea, ya sé cuál es el diagnóstico, ahora sé cómo intervenir al órgano que le estoy sacando la imagen funcional o anatómica. Y se repite, porque además ya no es un órgano que ya fue intervenido, ya no es igual al órgano que le saqué la primera imagen. Y entonces el ingeniero en sistemas biomédicos debe conocer perfectamente cuál es su rol en cada uno de estos procesos. Evidentemente, es un área de mucho desarrollo, de muy alta tecnología, de muy alta especialización, pero me parece es un área muy importante porque actualmente todos los centros de imagen, en todos los centros de imagen, tanto clínicos como de desarrollo tecnológico e investigación, está la parte clínica muy bien fundamentada, la parte médica, pero a la par está el ingeniero biomédico apoyándolos, asistiéndolos, incluso en todos los hospitales existe la plaza de ingeniero en sistemas biomédicos que le da el apoyo al médico que hace imagenología médica. Y que es una plaza que está ahí presencial, es decir, no es alguien que estuvo en algún otro lugar, en algún laboratorio, en alguna empresa, realizando, fabricando, diseñando cualquier cosa que se tenga que utilizar en el área médica, sino que esté ahí dándole justo seguimiento, tal cual tu paciente. Exacto. Estamos por terminar el programa y me gustaría que a manera de conclusión me hablaran en qué momento, en qué posición estamos respecto, no sé, todavía no hay egresados efectivamente de la carrera, pero cuáles son esos retos, qué es algo que se puede hacer, claro, o qué es algo que se debe atacar desde este momento, es decir, atacar en la manera de prever. Claro. Luis. Y los retos son muy, muy altos, muy importantes.
pero también las oportunidades, es decir, las áreas de oportunidad que se tienen en el área y en el campo de imagenología médica, dado que existe la necesidad. El médico es absolutamente clínico y no necesariamente tiene que conocer la parte tecnológica de procesamiento y adquisición de la imagen. Entonces, la necesidad de poder proveer especialistas en el área de imagenología médica es algo que, si bien puede tener distintos nombres como físico médico, ingeniero biomédico, etcétera, existe la plaza y existe la necesidad, y eso da soporte a que estos alumnos puedan incorporarse a un campo laboral aún en crecimiento. Si me permites añadir, también es muy importante dentro de los estudiantes que pierdan este miedo. Claro. No sé por qué en muchos lugares los biomédicos salen con el chip de decir o voy a ser ingeniero de servicio o voy a hacer ventas, no más. Perder el miedo a esta integración clínica es fundamental. No somos gente incapacitada para hacerlo, no vamos a hablar un lenguaje como lo habla un médico, pero tampoco estamos tan mal, ¿no? Tenemos que aportar, tenemos que apoyar, tenemos que desarrollar estas nuevas técnicas para el beneficio de nuestros pacientes. Generalmente la aplicación de estas técnicas tan novedosas, desgraciadamente se aplican aquí en la Ciudad de México, por ahí se aplicará en 1 o 2 hospitales en Monterrey y tal vez en 1 en Guadalajara, no hay más. El resto del país, todo este tipo de cosas no se aprovechan. ¿Por qué? Porque no hay un ingeniero biomédico que aliente al médico, ¿no? Nosotros, aparte de darle herramientas, pues también tenemos que decirle, bueno, si yo estoy aprendiendo esta parte de la tecnología, también te invito a ti a que sepas interpretarla, sepas darle uso a la tecnología. Entonces, ese es el principal reto que yo veo, que los estudiantes pierdan el miedo de entrar a una parte tan clínica como es la imagenología médica y no se queden simplemente dentro de un departamento de ingeniería biomédica tratando de reparar instrumentos médicos, etcétera, ¿no? Ese es y justo lo que está diciendo, yo me quedo justo con lo de estudiantes, es decir, no se trata de la parte que ya está funcionando, sino que son cosas que se tienen que, digamos, ir resolviendo sobre la marcha ya que están funcionando, de, a ver, ya me di cuenta que la práctica debemos ponernos a nivel y ceder un poco y también dar la oportunidad de escuchar, pero también de platicar y de explicar lo que estamos sintiendo, pero es importantísimo hacerlo desde niveles básicos en formación para desarrollar esas capacidades, esas habilidades que nos permitan desarrollar y lograr el objetivo final, que es convertir los retos en oportunidades y entonces lograr la eficacia y un sistema médico funcional eficiente. Es correcto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde sus experiencias, desde su conocimiento, primero como estudiantes y después como profesionales en esta carrera. Despido con muchísimo gusto al doctor Luis Jiménez Ángeles, profesor del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Y también a Óscar Marrufo Meléndez, doctor en Ciencias en Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Con esto terminamos la segunda área de especialización de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, titulado Instrumentación e Imagenología Médica. Nos vemos en la siguiente entrega de esta serie que nos presenta la Facultad de Ingeniería y hablaremos precisamente sobre logística hospitalaria. Aquí nos vemos la próxima, aquí en Mirador Universitario. Adiós. El mensaje de cierre que a mí me gustaría presentar es, que espero haya quedado ilustrado en el programa, es que el desarrollo de cualquier dispositivo biomédico desde la perspectiva de ingeniería biomédica tiene que hacerse en colaboración con los médicos. No tiene sentido que un laboratorio de ingeniería invente cosas si no lo hace con la colaboración de los médicos. Y yo diría que para los médicos, ¿no? La utilidad clínica y la relevancia clínica son claves en cualquier sistema de ingeniería biomédica, ya sea un dispositivo de apoyo electromecánico o software de apoyo en el análisis de datos, de la gran variedad de datos que se están generando actualmente. Si complementamos la disponibilidad de las imágenes médicas con el desarrollo de equipos diseñados para asistir a los médicos, a los cirujanos, durante un procedimiento quirúrgico, lograremos aprovechar el potencial de medición exacta dentro de las imágenes médicas y con programas de análisis de imágenes
para apoyo a los médicos en procedimientos quirúrgicos que sean más exactos y más repetibles, que tiendan a calidades estandarizadas altas en los procedimientos quirúrgicos y la identificación de procedimientos quirúrgicos que se pueden lograr gracias al apoyo de sistemas que mejoran la exactitud. Y de nuevo insistir en que cualquier desarrollo médico de ingeniería biomédica tiene que hacerse en colaboración con el usuario final, que son los médicos, quienes a su vez tienen en cuenta a los pacientes, ¿no? Que son el beneficiario de todas estas cosas. Muchas gracias.